Alfonso Zárate, un saludo muy cordial, buenas noches. Igualmente para ti, Pepe, buenas noches. Buenas noches. Bueno, le están acusando de varias cuestiones, de haber recibido dineros, en fin, pero algo grave, traición a la patria. Creo, Pepe, que antes de analizar exactamente el tema de la traición a la patria, vale la pena ofrecer algunos elementos, cuando menos en algunos trazos, el perfil del personaje y decir en primer lugar que Luis Videgaray Caso fue quizá el alumno predilecto de Pedro Aspe Armella y que se vinculó a la cofradía mexiquense en los días en que gobernaba Arturo Montiel, un político insaciable que en sus delirios creyó que podía comprar la presidencia de la República. Y desde entonces Videgaray conoció a Enrique Peña Nieto, uno de los Golden Boys de Montiel, y no se le despegó nunca. Es muy probable que la relación de Peña con Videgaray se fincara en la seducción que Videgaray ejerció sobre el mexiquense, porque Videgaray es todo lo que no es Peña: sus finas maneras, su elocuencia, su dominio del inglés, su doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y entonces, desde la campaña presidencial, Videgaray se convirtió en el poder tras el trono. Y para ofrecer un asomo a la fuerza de Videgaray dentro del equipo de Peña Nieto, vale la pena recordar que la llegada de José Antonio Meade al gabinete, así como la llegada de muchos otros egresados del Instituto Tecnológico de México, del ITAM, a posiciones claves del gobierno de Peña, se debieron al influjo de Videgaray. Menciono, entre otros, Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México; Virgilio Andrade, que fue secretario de la Función Pública; Fernando Aportela, subsecretario de Hacienda; Julio Alfonso Santaella, presidente de INEGI; Jaime González Aguade, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entre otros integrantes de la Hermandad Itamita. El perfil de Videgaray es un perfil arrogante, narcisista, y supo aprovechar muy bien esta relación con Peña Nieto en beneficio personal y en beneficio de sus cercanos. La famosa casa de descanso en Malinalco, por ejemplo, fue adquirida por Videgaray del grupo IGA de Juan Armando Hinojosa, un grupo que se benefició con cuantiosos contratos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y en ese mismo tiempo en el que el grupo IGA creció y diversificó sus negocios. Pero no solamente tenía un buen respaldo en México, sino también reconocimientos internacionales. Hay que recordar que, por ejemplo, la revista británica The Banker lo mencionó como secretario de Finanzas en el 2014. Pues a pesar de esos reconocimientos, los errores en su conducción económica fueron evidentes: devaluación del peso, crecimiento de la deuda externa, un gasto ineficaz, incontrolado, y desde luego, mientras tanto, se precarizaba el empleo. Y desde luego Videgaray es el creador, el inventor de decisiones, digamos, tan cuestionables como la famosa invitación al candidato Donald Trump a venir a la residencia presidencial y darle un trato de jefe de Estado. Y naturalmente lo que pasa ahora en estos días es que las delaciones de Lozoya sobre Videgaray lo señalan como el hombre que distribuía finalmente las propinas de Odebrecht. Entonces, yo creo, Pepe, que sin duda Videgaray puede ser acusado de muchos delitos: de cohecho, de peculado, de asociación delictuosa, de enriquecimiento ilícito, de operaciones de procedencia ilícita, entre otros. Sin embargo, el de traición a la patria me parece un despropósito. La Fiscalía General de la República tiene la responsabilidad de armar una carpeta sólida, porque una pifia en este caso de tanta relevancia sería imperdonable. ¿Es Videgaray un traidor a la patria? Bueno, la traición a la patria implica la realización de actos contra la independencia, la soberanía, la integridad de la nación mexicana, con la finalidad de someterla a personas, grupos o gobiernos extranjeros. Así que es una acusación que sacude,
que genera ríos de especulaciones, pero creo que es un exceso calificar como traidor a la patria a quien es meramente, para decirlo en palabras del presidente, un ambicioso vulgar. Hubo una presentación originalmente de una orden para solicitar una orden de aprehensión a la justicia contra el secretario Luis Videgaray por parte de la Fiscalía. Sin embargo, fue rechazada por el juez, toda vez que trascendió, el expediente no estaba bien integrado. Ahora la Fiscalía pide que se deje a salvo su derecho de poder presentar posteriormente una nueva solicitud de orden de aprehensión en contra de este personaje, de Luis Videgaray Caso, ya sabemos, exsecretario de Hacienda y exsecretario de Relaciones Exteriores y hombre fuerte, sin duda, un hombre muy fuerte, el poder detrás del trono en el caso de la presidencia de Enrique Peña Nieto. Sin duda, Pepe, yo creo que llama la atención el que no solamente en este, sino en algunos otros casos de gran relevancia, el Ministerio Público mexicano presente acusaciones endebles. Y uno se pregunta si en casos de gran impacto social como el de Videgaray son capaces de armar una carpeta de investigación endeble, ¿qué ocurre con el resto de los casos? Ojalá que el hecho de que el juzgador lo haya regresado para pedirle a la Fiscalía que arme de una manera consistente y sólida sus acusaciones sirva para presentar estas denuncias, porque desde luego lo que conocemos, lo que es, visto públicamente sobre los excesos del grupo que encabezó Enrique Peña Nieto es verdaderamente asombroso y muy cuestionable. Y desde luego en todo eso, la figura central fue Luis Videgaray, desde la campaña como coordinador de la campaña del candidato Peña Nieto, pero después, como decía yo, dentro del equipo, él era el que ponía y quitaba a miembros del gabinete, incluyendo a José Antonio Meade. Así que el tema es fundamental y naturalmente que si alguna posibilidad tendría Videgaray de hacerlo bien, es que ganara Trump, porque hay que recordar también que Videgaray ha utilizado muy bien su cercanía con su excompañero en el Tecnológico de Massachusetts, que fue Jared Kushner, el yerno y asesor importantísimo de Trump. Así que en este momento Videgaray también debe estar poniendo velas prendidas para que Trump se quede con la presidencia. Te agradezco mucho el comentario, Alfonso Zárate, como siempre. Un abrazo, Pepe. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.